Nace un nuevo programa de radio contigo. Sintonízanos. Contigo. En riguroso directo. En Radio Altajai. 95.9 FM. Contigo. Sin pelos en la lengua. Con Antonio Leal, Carlos Valiente y Aureliano Montero. Todos los martes, jueves y viernes, contigo. Buenas tardes, bienvenidos a toda la audiencia de Radio Altajai en la 95.9. Un viernes más con todos ustedes, el programa Contigo, el último día de la semana y que nos vamos a descansar. Luego volveremos a regresar el martes. Y como siempre, comenzamos con una entrevista. Y en este caso nos vamos pues con toda una personalidad de la vida política, ya que es la segunda persona más importante dentro de lo que es el Cabildo Insular de Lanzarote. Hablamos del vicepresidente segundo, un joven político que queremos conectar para que nos cuente un poco la labor social y política que están realizando en esta primera institución insular. Buenas tardes, don Marco Vergá. Buenas tardes, Antonio. Gracias por sus palabras. Espero que usted esté bien y que toda la audiencia pues esté sobrellevando de la mejor manera posible esta difícil situación por la que está pasando la isla de Lanzarote y el conjunto del país a consecuencia de la crisis del COVID-19 o coronavirus. La verdad que sí. Oye, en el día de ayer nos llegó pues una nueva patera a Recife. ¿Nos podrías indicar cuántos fueron exactamente los que llegaron, en qué condiciones de salud están y dónde fueron hospedados? Pues sí, llegó una embarcación en el día de ayer, que fue arribada por salvamento marítimo hasta Puerto Naos, en Arrecife, un total de 48 personas, de las cuales 14 eran mujeres, 2 de ellas embarazadas, 5 menores. La nacionalidad pues es variada, hay personas de Mali, personas de Costa de Marfil, de Guinea Conakry. Afortunadamente estas 48 personas han llegado en buen estado de salud, solamente una se tuvo que trasladar al hospital general y además por cuestiones menores y están siendo ahora mismo pues albergadas y cuidadas en una nave que está en la zona de Argana Alta, que acondicionamos en su momento, con camas, con mesas, con sillas, con baños, se hizo una limpieza en profundidad de la misma, se desinfectó, y es ahí donde la Policía Nacional, en este plazo inicial de 72 horas, está procediendo a su cuidado y a la afiliación de cada uno de ellos, porque hay que iniciar los expedientes administrativos correspondientes. Queremos suponer que estarán en cuarentena y que se harán pues las pruebas para poder un poco descartar que no tenga pues problemas de COVID-19, ¿no? Efectivamente, nada más llegar a Puerto Nao, los compañeros de Cruz Roja les tomaron la temperatura para ver si había alguna persona con síntomas de COVID-19, además de hacerles el análisis correspondiente para ver cuál era su estado de salud. Ninguna persona presentó en principio sintomatología compatible con el COVID-19 y sí, se le va a efectuar la prueba del coronavirus a todos y cada uno, los famosos PCR que se llaman. De hecho, a los 3 menores que han sido trasladados en este caso a un centro de menores en Arrecife ya se les practicó a lo largo del día de hoy y al resto pues se les irá haciendo en esta jornada e incluso cuando ya lleven 7 días se les hará igualmente pues para confirmar, para contrastar que no hay ya no solo síntomas, sino que no tienen el coronavirus y que por lo tanto pues no pueden contagiárselo a otras personas. Y mientras esto sucede, pues los 14 días de cuarentena hay que cumplirlos. Ayer se reunieron en el Cabildo con los representantes de los diferentes cuerpos de seguridad del Estado, donde estuvo pues Servicio de Emergencia, Cruz Roja, Lanzarote, Patronato Turístico y otros, ¿no? Para estudiar y analizar el protocolo a seguir ante la posibilidad de volver a tener un nuevo pasajero como el que tuvimos el viernes pasado desde Madrid. Pero yo te quería preguntar, ¿este tipo de protocolo también se va a aplicar en lo que son en las entradas marítimas, en los puertos? Hombre, supongo que sí, que en toda entrada a la isla, bien sea por aire o por mar, desde luego por tierra, pues no puede ser, al tratarse de una isla que está rodeada por el Atlántico, ¿no? Desde luego, el episodio que se vivió en el aeropuerto, pues nos debe de servir también de enseñanza. Yo pienso particularmente que los errores fueron
en origen y no en destino. Aquí en la isla de Lanzarote se tuvo una reacción por parte de todos los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, el Consorcio de Seguridad de Emergencia, el Cabildo. Yo creo que encomiable, fue una respuesta inmediata, pero nos tiene que servir pues para mejorar los trayectos aéreos, las medidas de seguridad para evitar que alguna persona contagiada pues pueda trasladarse a la isla de Lanzarote, y desde luego pues el hombre y la mujer aprenden, ¿no?, de este tipo de situaciones, pues tomar buena nota y en aquello en lo que se haya podido cometer algún error, pues corregirlo. Pero creo que aquí en Lanzarote, sinceramente, se actuó rápido y bien. Sí, pero como bien dices, los errores que se cometen en la salida luego te crea problemas a la hora de llegada en la isla de Lanzarote, y que todo un aeropuerto como el de Madrid, según los pasajeros, no tuviera ningún tipo de medida de seguridad, eso representa un riesgo para la isla de Lanzarote. Pues por eso hay que tomar muy buena nota, hay que perfilar los protocolos, hay que exigir su cumplimiento y luego también apelar a la responsabilidad individual de cada uno, ¿no? Porque aquí, desde luego, las administraciones tenemos deberes y tenemos obligaciones, pero individualmente, cada uno de nosotros, como ciudadanos responsables que tenemos que ser, también tenemos que aplicarnos las medidas de precaución que desde las autoridades sanitarias nos trasladan. Y ahí todos tenemos que estar a una para superar esta situación de crisis sanitaria, que afortunadamente la isla de Lanzarote está muy controlada, y en el conjunto del país pues también van las cosas a mejor, claramente a mejor, y evitar pues que el día de mañana pues se pueda producir algún tipo de rebrote. Pero pasa por eso, pasa por aplicarnos el cuento todos, en el plano individual y luego también en el plano colectivo. Y quería hacerte una preguntita. En esta reunión que tuvieron ayer en el Cabildo, pues un poco para elaborar ese tipo de protocolo, me gustaría saber por qué, de alguna manera, pues no se invitó a esta reunión al grupo de emergencia y rescate Emerlan, que para nosotros, los lanzaroteños, es muy efectivo y activo, ¿no? Pues le diré una cosa, no estuve yo presente en la reunión, no sé qué miembros asistieron o no asistieron. Yo supongo que todos los que tienen que ver con la seguridad, todos los que vienen participando en luchar contra esta pandemia, en ayudar a los que peor lo están pasando, pues estuvieron presentes. Y desde luego pues Emerlan es una entidad que ha ayudado durante estos meses y lo seguirá haciendo sin lugar a dudas junto con otros colectivos, pero desconozco quién estuvo presente o quién no, porque no estaba yo en esa reunión. No, sí, entre ellos desde luego no estaba Emerlan y no fueron invitados porque yo estuve hablando con su dirigente hoy en día, Isidoro. Isidoro. Sí. Tengo entendido de que el Cabildo aprobó hace unos días pues la convocatoria de beca para los cursos escolares 2019-2020, ¿no? Sí, efectivamente. Hemos llevado al Consejo de Gobierno lo que es lanzar la convocatoria para que se puedan presentar todos los estudiantes a las mismas en unas ayudas pues, que son muy demandadas, con una importante partida presupuestaria. Hoy precisamente se dio a conocer también el borrador de presupuesto. Digo borrador porque es un proyecto que todavía pues necesita continuar la tramitación con la participación de la oposición, con distintas comisiones informativas y luego con las sesiones plenarias correspondientes. Y desde luego lo social, lo educativo, la inversión pública, la promoción turística para que se reactive Lanzarote como destino turístico, el empleo, pues van a ser los pilares sobre los que se van a sentar no solamente los presupuestos del año 2020, sino la mayor parte de las acciones que el Cabildo tiene que acometer. Y que además tenemos que hacerlo no solo en solitario, sino de la mano igualmente de los 7 ayuntamientos. Y por eso van a haber líneas de cooperación entre las distintas administraciones locales de Lanzarote y La Graciosa, sean los 7 ayuntamientos, sea la primera institución insular. Porque juntos, Antonio, somos más fuertes. Todos los recursos pues, pueden llegar a donde se necesitan, que es a reactivar la economía, a que los turistas pues lleguen fruto de promoción turística conjunta, que se puedan generar más planes de empleo para que la gente que lo está pasando mal pues, pueda tener una oportunidad, o también para dotar de mayores recursos a las ayudas de emergencia social en un tiempo como este, donde hay muchas familias y muchas personas que están pasándolo mal. Hace unos días, por ejemplo, la comunidad inglesa, china e hindú donaron, yo creo que fue 4.000 kilos de comida para las familias necesitadas de la isla. Marco, ¿es mucha las ayudas que el Cabildo está recibiendo, digo ya, por parte de los empresarios y otras comunidades extranjeras que existen en Lanzarote?
Pues han habido gestos solidarios, gestos que evidentemente hay que reconocer. Y fíjese, en estos 3 meses que llevamos de crisis, yo siempre apunto que el ser humano saca lo mejor de sí, en la mayoría de las ocasiones, ¿eh? Evidentemente hay excepciones. Y han habido pues muchos gestos, como los que usted está señalando. Me estoy acordando, por ejemplo, sin ir más lejos, de el problemón que tuvimos, ¿no? con el contagio de varios usuarios de una residencia, y recuerdo pues el gesto que tuvo un empresario de cedernos su hotel, además de manera incondicional, para poder trasladar a esos mayores, para poder desinfectar la residencia y poder luego trasladar a los mayores en unas condiciones de absoluta seguridad. Y no solamente nos cedió el hotel, sino que estuvo allí con nosotros como uno más, estuvo con los sanitarios, estuvo con el personal de la Consejería de Bienestar Social y nos abrió las puertas y nos dijo lo que necesiten y más. Y yo creo que son ejemplos que engrandecen, ¿no?, a quien lo hace, pero que también dan síntomas de la buena sociedad y de la buena isla en la que habitamos. En una situación tan complicada y tan dura como la que estamos pasando, han sido muchos los gestos, yo le señalaba pero han habido otros muchos, como la cesión de alimentos que usted estaba diciendo, como el tema de las mascarillas, ¿no?, con muchas mujeres y muchos hombres haciéndolas y luego cediéndoselas a los colectivos pues vulnerables de manera absolutamente gratuita, y como estos gestos, pues afortunadamente muchos más. ¿Y se superó al fin la situación de contagio en la residencia de la Cabrera? Sí, se superó, no tenemos ningún contagio. Fíjese, durante los primeros días la máxima preocupación por lo que estaba sucediendo, sobre todo en tierras peninsulares, eran los centros de mayores, ¿no? Me corresponde por la gestión de las residencias, la gestión de los centros de día, también de los centros de menores, de la casa hogar para las mujeres víctimas de violencia de género, y afortunadamente, pasados 3 meses, podemos decir que ha salido bien, que no tenemos que lamentar ninguna desgracia fruto del coronavirus en estos centros. Al principio las noticias en tierras peninsulares eran de decenas de muertos en las residencias, y afortunadamente aquí en la isla de Lanzarote, en los distintos centros sociosanitarios, no tenemos que lamentar ninguna pérdida, a excepción de un incendio que hubo en la URPS, Julio Santiago Obeso, y el fallecimiento de una mujer, de una joven mujer, pero que no fue por el coronavirus, sino de un incendio, una intoxicación por el humo, cosa que lamentamos, pero en cuestión de coronavirus, afortunadamente, la gestión ha sido buena en los centros sociosanitarios y no tenemos que lamentar ninguna pérdida. ¿Y cómo está usted viendo la situación de esta crisis vírica en Lanzarote? ¿Cree que ya hemos superado el peligro y que podemos estar más relajados? Hombre, la situación es infinitamente mejor que hace unas semanas, muchísimo mejor que en otros lugares del país. No nos podemos relajar, es una palabra que creo que todavía no podemos enunciar. Hay que seguir en alerta, hay que seguir con la responsabilidad individual que antes le estaba señalando, pues para que la situación no pueda volver a complicarse, para que no puedan volver a haber nuevos contagios, pero desde luego la situación desde el punto de vista sanitario es infinitamente mejor. Cosa distinta es la situación social y económica, que desde luego hasta que no se reactive la economía fruto de la llegada de los turistas, pues atravesaremos semanas muy complicadas como están siendo estas. Pero yo confío en que pronto se puedan abrir las fronteras, el que Lanzarote vuelva a ser un destino de moda, porque hemos demostrado que sabemos hacer bien las cosas, Antonio, cuando hablamos de la primera industria que tenemos, que es el turismo. Hemos atendido el año pasado pues a 3 millones de turistas, han ido con un grado de satisfacción enorme respecto de la belleza de la isla de Lanzarote y La Graciosa, respecto del trato que se les dispensa pues por parte de los trabajadores de los hoteles, de los trabajadores de los centros turísticos, de la hostelería, de la propia gente de Lanzarote, que es gente amable, gente muy receptiva, y creo que la gente va a tener la necesidad de volver a viajar, y desde luego en su agenda va a estar Lanzarote como un destino no solamente bello, sino seguro, porque ahí están las cifras de contagio muy bajitas y ahí están los fallecidos, que han sido muy pocos. Lamentablemente ha habido algunos, pero han sido muy pocos, y por lo tanto Lanzarote va a volver a estar de moda y van a volver a llegar los turistas como estábamos acostumbrados. Bueno, ya nos quedan 3 preguntitas. ¿Se está dando desde el Cabildo respuesta a todas las necesidades y demandas sociales que se están planteando por culpa de esta pandemia? Mire, nos estamos coordinando con los ayuntamientos, intentamos llegar a todos los lugares. Es verdad que se tarda en ocasiones pues algo más de lo que uno quisiera. Es verdad que hay casos que todavía no hemos sido capaces de atender porque la demanda pues está siendo enorme, pero nos estamos coordinando con los ayuntamientos de tal manera que son los ayuntamientos la primera puerta a la que tiene que acudir el vecino a solicitar una ayuda de emergencia,
y son los propios ayuntamientos los que nos derivan al Cabildo aquellos casos que no pueden atender, bien por el volumen que puedan tener, bien porque sean personas que a lo mejor pues no están empadronadas en ningún municipio o estando residiendo en un determinado municipio están empadronados en otro, en fin, situaciones varias, pero que se está haciendo un sobreesfuerzo, sí, que a ese sobreesfuerzo hay que añadir lo que están haciendo numerosas ONGs como Cruz Roja, como Emerlán, como Calor y Café, como el Banco de Alimentos, como el comportamiento anónimo de mucha gente, de muchos vecinos que ayudan a los que están pasándolo mal, sin lugar a dudas. Y que luego también otras administraciones se están sumando, como la Comunidad Autónoma de Canarias o como el Estado, habilitando ingresos mínimos o rentas mínimas que van a permitir pues paliar y garantizar al menos la subsistencia y los recursos elementales a muchas familias, también me parece que es algo público y notorio. Pero desde luego la situación se superará cuando la actividad económica se reactive y eso pasa porque vuelvan a venir los turistas. Dentro de poco se abrirán las fronteras, somos un destino seguro y estoy confiado de que más pronto que tarde volveremos a la normalidad. ¿Cree que tardaremos mucho en recuperar esa normalidad de la cual usted está hablando ahora? Yo soy optimista, Antonio. Si no fuera optimista serían muy duras las jornadas después de los episodios que uno está viviendo como responsable de bienestar social. Quiero ser optimista y pienso que sí. Mire, era impensable hace 2 meses, ¿no? Creer que estaríamos en esta situación ahora, con solamente 3 casos activos en la isla de Lanzarote, habiéndose reducido notablemente los fallecidos en el conjunto del país cada día a unas cifras pues bajas. Evidentemente hay que lamentar las pérdidas que se siguen produciendo, pero nada que ver, ¿no?, con lo que había hace 2 meses. Y luego soy optimista también porque yo creo que la ciudadanía ha demostrado en líneas generales una ejemplaridad a la hora de acatar las normas, a la hora de interiorizar que tenemos que cuidarnos, mantener la distancia social, lavarnos las manos, utilizar las mascarillas, que me hace albergar pues muchas esperanzas de que la situación, insisto, más pronto que tarde, pues seremos capaces de superarla volviendo a la normalidad, y la normalidad pasa pues porque vengan los turistas para que se reactive la economía y la gente pueda volver a sus puestos de trabajo. Bien, ya la última pregunta, Marco. Como usted bien sabe, ahora nos toca la parte más difícil, que es la recuperación económica. Se está trabajando en el Cabildo en poder elaborar algunos proyectos de ayuda para la recuperación de los distintos sectores. Sí, de hecho le señalaba, ¿no?, anteriormente que en el proyecto de presupuestos los pilares fundamentales van a ser lo social, y de ahí que se vayan a incrementar pues las ayudas para las personas que peor lo están pasando, tanto directamente por parte del Cabildo como a través de los ayuntamientos, con los que suscribimos un convenio de colaboración para trasladar fondos a los mismos. En materia de empleo, para poder desarrollar planes de empleo específicos que den oportunidades a las personas que desgraciadamente pierdan su puesto de trabajo. También con una fuerte campaña de promoción, porque evidentemente en cuanto se abran las fronteras, pues tiene que llegar el mensaje de que Lanzarote es un destino turístico seguro, de que queremos que vengan los turistas, de que seguimos manteniendo nuestra belleza, nuestra idiosincrasia, etcétera. También vamos a incidir en la inversión pública, pues acometiendo todos y cada uno de los proyectos que tenemos pendientes, y también fruto de la cooperación y colaboración con los ayuntamientos a través de los planes de cooperación. Pero desde luego los presupuestos son una herramienta muy importante que queremos poner pues al servicio de la gente y al servicio de la reactivación económica del conjunto de la isla. Pues bueno, Marco, ya acabamos y te dejamos, como siempre, los micrófonos a tu disposición por si quieres añadir algo más a la audiencia de Radio Artajai. Pues sobre todo trasladar un mensaje de aliento, fundamentalmente a las familias y a las personas que peor pueden estar pasándolo en estos momentos. Creo que Lanzarote se va a recuperar, que lo vamos a hacer con mayor rapidez de lo que podíamos estar pensando hace meses. Esta isla tiene muchas posibilidades de dar de comer a toda su gente, de que recuperemos la normalidad y de que la gente pueda volver a sus puestos de trabajo fruto de la llegada de los turistas. Mucho ánimo, mucha fuerza, están siendo momentos muy difíciles, es verdad que especialmente difíciles para algunas personas, otros pues tenemos una posición de momento más cómoda, pero que todo el mundo sienta el aliento mío en primera persona y por extensión de la corporación a la que represento, que es el Cabildo Insular de Lanzarote. Juntos vamos a salir de esta y pronto veremos esta situación
como fruto de una pesadilla ya pasada. Ese es el deseo, y para eso pues ponemos lo mejor de cada uno en el día a día. Pues la verdad que Dios te oiga, Marco, y muchísimas gracias sinceramente por esta entrevista de esta tarde. Gracias a ti, Antonio, un saludo a ti y a la audiencia. Un saludo, gracias. Bueno, pues la verdad que agradecer en la entrevista de esta tarde del vicepresidente segundo del Cabildo Insular de Lanzarote, don Marco Vergás, un amigo, un hombre joven que desde hace un montón de años, a pesar de su juventud, viene ocupando cargos oficiales y trabajando duramente y seriamente por el pueblo de Lanzarote. Y ahora vamos a escuchar un poquito de música antes de dar paso a la segunda entrevista. Yo no tengo la culpa, pues me ha dicho Cupido, borracho no borracho, me has de querer igual. Resígnate a tu suerte, no te cases conmigo. Me gustan las copitas, ¿pa' qué lo he de negar? Donde menos lo pienso, me encuentro algún borracho. Me invita a una copita, la tengo que aceptar. Copita, copota, chiquita, grandota, me gusta el tequila, me gusta mezcal. Copita, copota, chiquita, grandota, agarro parejo pa' que lo he de negar. Yo vine al mundo a adorar a las mujeres, y de mujeres está rodeado mi destino, aunque hay algunas que conmigo han sido crueles, otras en cambio me han llenado de cariño. Desde el momento en que mi madre a luz me diera y me arrullara cariñosa entre sus brazos, son las mujeres para mí la vida entera, gente importante de mis triunfos y fracasos. Es la mujer divino ser que Dios al hombre concedió para alegrar el corazón con su presencia, y hasta la fecha no hay placer como el que brinda una mujer cuando se entrega sin medida ni reserva. Yo no soy de esos que se sienten superior a la mujer, yo me declaro dócilmente dominado, y como dice la canción, no hay en el mundo ni un varón que por amor a una mujer no haya llorado. Dicen que soy el arrepentido, porque juré no volverla a amar. Si me arrepiento de haber querido, es porque siempre tuve un rival. Mi corazón tropezó en la vida por un cariño quizás muy cruel. Una mujer que me dio mentira, penas y agravio con su querer. Arrepentido de haber querido, me voy de aquí, pero aunque vaya desconsolado, seré feliz. Mi sentimiento se irá en el viento con mi cantar.
viviste junto a mí, aquellos tiempos que mi amor fue para ti. De tu inocencia me confié y a tus encantos me rendí. Así he sabido que al fin te iba yo a perder, te hubiera dado yo a beber agua del pozo de la Virgen Mexicana, pa' que aprendieras a querer. Ahora te miro con desprecio singular, caray, caray. Y si te acercas a mi lado a coquetear, ya no es igual. Y si un cariño te produce sin sabores, ¿pa' qué te atreves a volver? Bueno, pues acabamos este temita que a mí me encanta, ¿no? Porque es de los temas que me anima. Y me anima por una cosa muy simple. ¿Quién nos iba a decir a nosotros que hace un mes, cuando nació este programa, a día de hoy, nuestras entrevistas, nuestro programa, iba a ser visto y escuchado por tantas miles de personas? Ya, la verdad, ni lo sospechaba, ni me lo imaginaba. Pero ya a día de hoy son muchas las miles de personas que han visto nuestras entrevistas, que han escuchado nuestro programa. Y en la actualidad tenemos algunas de ellas, recientes, de hace unos días, circulando por toda la geografía nacional, que se han convertido de repente en trending topic y que están siendo vistas por miles, pero miles de personas. Es incalculable. Nosotros no presumimos de unas estadísticas que no tenemos. Es decir, nosotros no podemos decir, oiga, tenemos trending topic en una de las noticias y lo mira y no tiene sino 132 visitas. Nosotros no. Nosotros, quien pueda entrar en nuestras noticias, en nuestras entrevistas, comprobará de que hablamos de miles de personas. No presumimos de lo que no tenemos y jamás sospechaba de que fuéramos a tener tanta audiencia, que fuéramos a estar seguidos por tantas miles de personas. Pero bueno, ahí está, es un trabajo, estamos llegando a la gente y esperamos eso, seguir mejorando y seguir haciendo buenos programas que sea de interés para toda la audiencia. Vamos a intentar pues conectar con la segunda persona que vamos a entrevistar en el día de hoy. Va a ser una entrevista además importante e interesante porque la persona lo es. Y entonces es prepararle un poco a todos ustedes para que estén atentos y no se pierda esta entrevista, porque además es una persona que suele dejar muchísimos titulares y en el día de hoy espero que no sea menos. Es decir, es de los típicos personajes que siempre que se lleva a un programa pues deja muchos titulares porque realmente no se corta ni un pelo a la hora de hablar. Y vamos a intentar pues conectar con don Pedro Sanginés, que fue expresidente del Cabildo Insular de Lanzarote durante muchísimos años y es el actual portavoz de Coalición Canaria en la citada institución insular. Buenas tardes, don Pedro. Muy buenas tardes, Antonio y radioyentes, un placer. Según usted, el consejero delegado de los Centros de Arte y Cultura y Turismo no tiene formación, preparación ni nivel para estar frente a una empresa de tanto calado e importancia en nuestra isla. Bueno, que no tiene formación no lo digo yo, lo dice su currículum. Es verdad que pudo haber adquirido esas experiencias en la vida, pero lamentablemente los pasos que está dando nos demuestran todo lo contrario. En cualquier caso, sí tengo que decir que la única responsable de ese nombramiento
y que revela cuál es la capacidad de gestión del actual presidente de Cabildo, es quien la ha nombrado. Cierto es que con la complicidad del Partido Popular, quien le ha nombrado, lo digo, y también quien debe poner remedio a lo que sin duda alguna va a ser un auténtico desastre desde todo punto de vista para una institución, una empresa de la importancia estratégica, del calado, de la dimensión de los centros de arte, cultura y turismo. Como comisario político he de admitir que está cumpliendo, pues, a pie juntillas el papel encomendado por quien maneja en realidad los hilos de la institución, a mano que mece la cuna, que toda la isla sabe que es Carlos Espino, pero quien tiene el poder para ejecutar o no esos mandatos y esos hilos que se mueven desde la sombra es doña Loli Corujo. ¿Sabe usted si el PSOE tiene algún tipo de programa o proyecto para poder gestionar debidamente el Cabildo Insular de Lanzarote, o su única misión es tratar de desbancar del Cabildo de Coalición Canaria? Bueno, ni lo sé yo, ni lo sabe usted, ni lo sabe nadie. Ellos presentaron su pacto, Astrid Pérez y Loli Corujo, anunciando un programa de gobierno consensuado en un 90%, que un año después no conocemos. Lo único que ha hecho el gobierno es aparentar que rompe con todo lo anterior. Digo aparentar porque a pesar de los 3, 4 proyectos icónicos, por los que supongo que usted me preguntará después y que han generado mucho debate mediático, en realidad lo que están haciendo, y esto no me molesta ya tanto porque lo puedo entender políticamente, es apropiarse de todos los proyectos de obras y servicios que les dejamos, ¿no?, sobre la mesa, algunos en cursos, otros en licitación, todo con ficha financiera, no tienen ningún programa. Es más, se han centrado prácticamente un día sí y otro también, en lugar de ponerse a trabajar y ofrecer soluciones a los muchos problemas que ya tenía, y con la crisis del COVID que le voy a contar, va a tener esta isla, a atacar permanentemente un día sí y otro también al anterior gobierno. Pareciera que Loli Corujo en realidad es tremendamente consciente de que ella es hoy presidenta, más allá del apoyo del Partido Popular, fruto de una ola nacional que llegó también a la isla de Lanzarote. Es verdad que ella fue un lastre para el PSOE como ola, y eso no lo digo yo, lo dice la aritmética y usted lo puede comprobar. 100 y pico votos de diferencia pueden estar en cualquier lugar, por ejemplo en el apoyo de Pepe Torres, del municipio de Aría, pero es que en los municipios donde mejores resultados obtuvo el Partido Socialista, como San Bartolomé, de donde ella salía, como Teguise o como Tías, sus representantes obtuvieron entre un 15 y un 20% de votos más. Es decir, Marcos Vergás, José Juan Cruz o el propio Alexis Tejerán obtuvieron muchos más votos en sus municipios que los que obtuvo el Cabildo de esos municipios. Y claro, cuando la marea baja y baje, quiero decir, ella es muy consciente de que su única oportunidad de que los ciudadanos le den la confianza o se la retirasen a Coalición Canaria, cosa que no hicieron, porque nosotros mejoramos nuestros resultados y veníamos de ganar. Los mejoramos en 2.500 votos, mejoramos en porcentaje, mejoramos en todo. Supongo que sus estrategas políticos le habrán indicado, oiga, a pesar del ataque brutal que usted sabe, del que fui objeto por determinados medios de comunicación, algunos durante décadas, otros en la última etapa, a pesar de eso, los resultados fueron los que fueron, y pareciera que su programa de gobierno consiste en eso. Vamos a desacreditar la gestión de los 10 años anteriores por tierra, mar y aire como objetivo político de primer orden de este gobierno, si queremos conservarlo en el futuro. Por cierto, ya que usted habla de los 10 años, María Dolores Corujo dijo que los últimos 10 años de coalición en el Cabildo es una década perdida en todos los sentidos y también en la materia social. Sí, bueno, lo dijo con motivo de la denuncia de 4 contratos, ¿no?, que según ella se nos habían vencido a nosotros. No pudimos ver los informes jurídicos porque convocó el pleno a mediodía para celebrarlo al día siguiente por la mañana, dio una rueda de prensa en el momento en que convocaba el pleno, contó su versión, y cuál sorpresa la nuestra cuando por la tarde, una vez terminado el pleno, pudimos comprobar como en sus propios informes, los que utilizó para llevar a pleno la declaración de nulidad de estos contratos, etcétera, etcétera, decían y dicen que 2 de ellos se le habían vencido a este gobierno, concretamente el del transporte
en materia de bienestar, y también el del Centro de Menores de la Santa, se vencieron en el año 2020, es decir, gobernando ya ellos, y los otros dos son los de Adislán y los de AFA, que llevan décadas y décadas trabajando para el Cabildo, con responsabilidad casi siempre del Partido Socialista en el área de bienestar social, salvo en la última etapa, que fue del PP, hoy socios de gobierno de ellos, y resulta que también en esos dos contratos, en el año 2019, porque el problema surgió en el 18, no hace décadas, cuando la interventora dijo que no podían ser subvenciones, se contrató y se adjudicó ya en marzo, creo recordar, del año 2019, antes de las elecciones, la redacción de los pliegos para licitar los servicios que venían haciendo y siguen haciendo AFA y Adislán. No sabemos, hemos preguntado y no nos han respondido aún dónde están los pliegos que dejamos contratados, que debieran tener unos meses para ser entregados y seguro que hoy incumplieron, hoy ya deben estar en el Cabildo y no sabemos qué es lo que ha hecho este gobierno con eso. Si además han dejado caer la sombra de la corruptela, pues a quienes están apuntando necesariamente cuando hubiese corruptelas, que es su obligación ir a los juzgados, están apuntando al concurso de AFA, de Adislán, de Siglo XXI, que aquí gente en el Centro de Menores, etcétera, etcétera. Sobre los años perdidos, mire, la gente no es tonta y ahí estuvieron los resultados. Ya lo expliqué, no me quiero extender en exceso porque no sé cuánto va a durar la entrevista. ¿Cuánto va a durar, Antonio? Todo el tiempo que tú quieras, no hay problema. No, lo digo porque, claro, bienestar social, pero ¿qué nos van a contar? Si en esta década se abrieron, son incontables, ¿no? El centro de atención temprana, la residencia de discapacidad que hace AFA, la piscina terapéutica que allí se adaptó con ayuda de los rotarios, se climatizó, la unidad de rehabilitación psicosocial Julio y Santiago, fueron inversiones de millones de euros y equipados y puestos en servicio en la etapa de Marciano Acuña, el propio centro de respiro familiar, otra mega instalación de millones de euros invertidos y puesta en servicio la que lleva el nombre de doctor Guzmán. También terminamos allí la primera piscina terapéutica para adultos, mejoramos todas las residencias de mayores, les dejamos adjudicados el mayor contrato que se ha hecho en atención a nuestros mayores, que es la nueva residencia de alto requerimiento por 18 millones de euros en Taichi. La construcción y la gestión ya debiera haber comenzado o no debe de tardar mucho, porque está adjudicado. Por ejemplo, logramos la integración del Hospital Insular en el Servicio Canario de Salud, ahorrándonos millones y millones de euros, una vieja aspiración de décadas que por desidia del Partido Socialista nunca tuvo lugar. Abrimos nuevos centros de acogida, dejamos adjudicado también y se está ejecutando la reforma para un centro de día para mayores en la Isla Graciosa, en la octava. Podría seguir, le hablo de las cosas más gruesas que hicimos en materia de bienestar social. Desde luego han sido 10 años de justamente todo lo contrario, ¿no? Por cierto, ¿podrías indicarnos usted si es competencia del Cabildo controlar y dirigir la crisis sanitaria del COVID-19? En absoluto. Miren, nosotros no hemos hablado de los errores en la gestión de la crisis del Cabildo porque no era el momento, pero les aseguro que las tenemos todas apuntadas y ya tocará, ¿no? Ahora toca arrimar el hombro, apoyar, aunque se nos desprecie de la manera en que se está haciendo, porque es nuestra obligación. Somos el principal partido de la oposición, con los mismos votos prácticamente que quien hoy la preside. El desprecio no es a nosotros, es a la ciudadanía, y por respeto y por altura de miras a Lanzarote, a esos votantes, vamos a seguir con la mano tendida en estos momentos. Pero el Cabildo se ha puesto al frente de la crisis sanitaria, probablemente a sabiendas de que afortunadamente no ha habido graves problemas sanitarios en Canarias ni tampoco en Lanzarote. Casi toda su gestión de la crisis ha versado sobre las decisiones en materia sanitaria cuando no tienen ni una sola competencia en materia sanitaria. Un consejero sí, de sanidad. Cobrando no sabemos, por cierto, ni de quién ni cómo. Porque del Cabildo no cobra. ¿Cómo? Y el doctor Sosa no cobra del Cabildo. ¿Y? ¿Entonces de dónde? Pues suponemos que de sanidad, suponemos, pero en teoría no puede. ¿Por qué? Porque tienes que ser o el portavoz de tu partido, y él ya no lo es, aunque sigue en las filas de SC y en nuestro grupo formalmente, no es el portavoz, y para tú poder liberarte como funcionario tienen que darse una de dos condiciones, o ser el portavoz de tu partido, o el único miembro de una lista electoral. No se dan ninguna de las dos circunstancias. Bueno,
¿Considera usted que en la oferta esta de pacto que le ofrece María Dolores a Coalición Canaria no hay buena fe y que lo único que persigue es quedar bien ante la prensa, ante la galería? Bueno, ya ha quedado demostrado. Yo le confieso que hoy he vivido un día de absoluta estupefacción, ¿no? Y la presidenta nos ha pedido públicamente, además, reclamado un pacto de unidad y reconstrucción que nosotros hemos aceptado y compartido. Por ejemplo, cuando se habla de un anexo para las Islas Orientales, claro que sí, doña Noli Corujo, tiene todo nuestro apoyo, lo necesita España de Europa, Canarias de España y especialmente Lanzarote y Fuerteventura y La Graciosa de Canarias, un anexo específico, ¿no? Pero claro, ese pacto, la base del mismo pasa por los presupuestos, que es donde se reflejan las partidas que permiten atender los acuerdos de ese pacto. Claro, si usted aprueba un presupuesto en un Consejo de Gobierno hace ya más de 10 días, sin darle la más mínima participación a la oposición, es más, da una rueda de prensa en el día de hoy, 10 días después, sin haber convocado siquiera a la Comisión de Hacienda. Y la oposición, yo he tenido que ir a sentarme a la rueda de prensa como un ciudadano más para conocer algo de esos presupuestos, sin haber convocado a la Comisión de Hacienda, que para burla, para mayor burla, ¿usted sabe cuándo convocó a la Comisión de Hacienda? ¿Cuándo nos llegó? Durante la rueda de prensa, para ser celebrada el próximo lunes. Y después es que empieza el periodo de enmiendas y después tiene que ir al pleno. Pues bien, ya por lo visto hay un presupuesto presentado a la opinión pública. Así, señora presidenta, desde luego no se construye ni unidad ni consenso y revela el fariseísmo, como usted apunta de alguna manera, de esa propuesta, la hipocresía de la misma. Es una pose que queda muy bien, pero mira, la nuestra no lo va a hacer. Podríamos darnos la espalda y decir que no participamos, pero lo vamos a hacer. Lo vamos a coger, lo vamos a estudiar y vamos a intentar una vez más mejorarlo y hacer propuestas aunque nos las desprecien, como la de los centros turísticos y la de los ERTES y como tantas otras, porque hay mucha gente esperando por el Cabildo, aunque no esté. Hablamos de ayudas a pymes, de ayudas a autónomos, de ayudas sobre todo al sector primario, que tiene una oportunidad extraordinaria. Para eso hay que solucionar el tema del agua. Le indicábamos el otro día dónde están los fondos y los recursos. Nos han hablado de un plan de recuperación económica que ha presentado, dice el vicepresidente y la presidenta, Jacobo y Loli Corujo, pero nadie, algún medio se ha molestado cuando le he preguntado. Espero que usted no lo haga. Antonio Leal, ¿usted me puede decir alguna obra bueno, que no estuviera ya prevista antes del COVID? Sí, yo las que conozco de momento estaban previstas, las que yo conozco de momento. Y vamos ahora al final también de esta entrevista, de ese plan que usted presentó este día para que la población lo pueda conocer. Pero te adelanto, hace unos minutos entrevisté a Marco Vergá y me dijo que lo que se había presentado hoy era un simple borrador del presupuesto y que, como es lógico, se va a contar con los miembros de la oposición de Coalición Canaria, pues para elaborar de forma definitiva los mismos. No, hombre, no, un borrador no es un borrador, es un proyecto de presupuestos aprobado por Consejo de Gobierno. Mire, es verdad que Coalición Canaria, el Partido Popular y con el PSOE, porque yo goberné con los dos, también presentamos los presupuestos en muchas ocasiones antes de ser aprobados por el Pleno, justo el día antes. Pero nunca antes de que lo conociera la oposición, después de ser aprobado por el Consejo de Gobierno, y ni siquiera nunca antes de que fuese aprobado por la Comisión de Hacienda, que ni siquiera había sido convocada en el día de hoy, ni tan siquiera antes de que se hubiese acabado el plazo para la presentación del periodo de enmiendas, que ni siquiera ha comenzado, porque comienza el lunes. Y ya lo conoce hoy toda la población de Lanzarote al mismo tiempo. Lo conoce la oposición, bueno, que lo conocemos. No lo conocemos porque no lo hemos visto, conocemos lo que nos han contado en la rueda de prensa. Los medios tienen más información que la oposición. A los medios se les dio un entregado de lo que presentaron, al menos. A nosotros, nada, absolutamente nada de nada. Así que yo sé que Marcos Vergás dice lo que le dicen que tiene que decir, pero esta es la realidad. Y a eso debemos añadirle otra circunstancia, que es que en los 10 años en que yo goberné, ni tuvimos una crisis del COVID, ni yo les reclamé nunca, como consecuencia de esa crisis del COVID, porque no la había, un pacto de unidad y reconstrucción de la isla. Si lo hubiese hecho, lo mínimo,
el mínimo gesto que debía haber tenido y no han tenido ellos es, sí, vamos a sentarnos antes de aprobarlo para que por lo menos les hayamos escuchado antes y que este sea un presupuesto que responda mínimamente a ese intento de pacto de unidad y reconstrucción que no ha tenido lugar. No hay ningún intento, más que cara a la galería y a la opinión pública, y los pasos lo van corroborando un día sí y otro también, ¿no? Por cierto, ¿qué opinión le merece a usted el cese de la actividad del Museo Arqueológico, Museo Atlántico y de la propia Casa Amarilla? Pues ¿qué nos va a merecer? Ya lo hemos dicho hoy, lo triste es que la capital de Lanzarote, Arrecife, va a perder 4 espacios. Si le sumamos el de espacio 48, que era un centro en plena, que da respuesta justamente en estos momentos, ¿no?, de transformación digital y de innovación, si le sumamos eso a los caballos de Jason de Quer, que ya retiraron de enfrente del castillo de San José, y ahora están hablando del Museo Arqueológico y del museo donde se refleja la memoria histórica de la isla de Lanzarote en la Casa Amarilla, en la antigua Casa Cabildo, solo denota la pobreza cultural de quienes nos gobiernan. Y si además están hablando, ¿no?, además lo hacen en nombre de César, ¿no?, que es lo más abominable de todo. Se cierran museos culturales en nombre de César y en nombre de las pérdidas. ¿Cómo que pérdidas? ¿Pero qué museo no deja pérdidas? O las pérdidas en la promoción del Museo Atlántico, por ponerle otro ejemplo. Mire, la Sociedad de Promoción Turística, yo pensaba que era menos. ¿Usted sabe cuánto pierde la Sociedad de Promoción Turística si se mide en esos términos? Porque la Sociedad de Promoción Turística no factura ni un céntimo de euro, ni uno. Se nutre de las arcas públicas y un piquito de Asolán, casi 5 millones de euros cada año, todos los años, en promoción. El impacto de la promoción del Museo Atlántico en todo el planeta lo estimó el gobierno de Canarias a través de una agencia en 70, 80 millones de euros, porque ha sido la noticia de mayor impacto en el planeta. Pero bueno, esto no es lo importante, es que esta progresía se jacte en nombre de César de cerrar museos identitarios además no puede. Mira, mañana hay un consejo de administración. El consejo de administración no puede acordar lo que han puesto en el orden del día. El consejo de administración del ente público de gestión del centro turístico no tiene facultades para cerrar ningún museo propiedad del Cabildo, porque es un mero ente instrumental. Todo lo más podrán acordar, pedirle al Cabildo que se quieren desentender de las encomiendas y de los convenios suscritos para la gestión de ambos espacios. Para mí me da, Antonio, mucha tristeza. Solo un gobierno retrógrado puede llamar pérdida a la inversión en espacios culturales. Y el caso del Museo Arqueológico es lo más triste de todos, ¿no?, porque ese es un proyecto identitario para que los lugareños conozcamos de dónde venimos, cuál es el pueblo que fuimos, ¿no?, que el origen, ¿no?, de lo que hoy somos, y que los turistas que nos visiten, además de disfrutar de nuestro sol, nuestra playa, conozcan algo más de la extraordinaria identidad que tiene Canarias, ¿no?, su historia humana. Esto es algo que yo creo que ni el gobierno de Canarias ha puesto suficiente énfasis. Además es una obligación de todas las islas tener un museo arqueológico por ley. Canarias es la única de toda la Macaronesia que tiene una historia preeuropea. No estaban habitadas ni Azores, ni Madeiras, ni Cabo Verde, solo Canarias lo estaba. Y me parece tan triste que se esté hablando de pérdidas por este museo arqueológico, que revela, pues eso, lo que antes le decía, la pobreza cultural de quienes hoy nos gobiernan a base de vendetas, ¿no? No, yo más bien creo que es una vendetta. Yo lo que tengo claro es una cosa, que los beneficios de la cultura es la formación y preparación de los pueblos. No estoy hablando de beneficios económicos, sino de beneficios de formación, de dar a conocer no solo a los lugareños, sino también a todas aquellas personas que llegan de fuera, cuál es la historia de nuestra isla y de Canarias. Y lo que me parece lamentable es que siempre se utilice la imagen de César Manrique para hacer cualquier tipo de atropello. Y yo me pregunto, ¿es que aquí no existe más artistas o no existe más posibilidades de que otros artistas puedan exponer pues su trabajo en nuestra isla sin la autorización, permiso del Partido Socialista de la Fundación?
Pues creo que usted lo ha retratado muy bien, ¿no? La Casa Amarilla, la memoria histórica es otro ejemplo. Allí han expuesto muchos artistas locales, por cierto, haciendo exposiciones maravillosas de nuestra cultura, de nuestra idiosincrasia, del agua, de las salinas, del campo, del origen de la fotografía, de tantas cosas, ¿no?, que hace el Centro de Datos allí, y otras áreas de patrimonio y de cultura del Cabildo, que son los que dan contenido, tanto al Museo Arqueológico como a la memoria histórica de la Casa Amarilla, y por eso antes les decía que eso son decisiones del Cabildo, de la institución, de patrimonio, de cultura, y utiliza el ente público como un mero ente instrumental. El ente público tampoco existía cuando existía César. El ente público se crea porque es un instrumento para gestionar actividades de esta naturaleza cuando las hace una administración pública. Y nadie ha pretendido atribuir a César ni el Museo Atlántico, ni el Museo Arqueológico, ni el Espacio 48, ni la Casa Amarilla. Todo el mundo sabe que eso no es de César y nadie pretende que lo crea. Y si no lo hacen a través de ese ente público, pues tendrán que hacer otro o hacerlo de manera directa, que siempre será peor. Pero utilizar a César para esto, además, como usted bien dice, hay vida. César fue una bendición para esta isla. Y le debemos en gran parte la singularidad que hoy ofrecemos, ¿no?, como destino más allá de la naturaleza, que lógicamente no tuvo que ver con César, pero claro, pensar que después de César no hay espacio para ningún otro artista en la isla, porque todo digamos, banalizar la isla y tratar de ocultar y tapar el valor de César, es que me parece un argumento absolutamente retrógrado. César Manrique era el primero. ¿Por qué hizo César Manrique el almacén? Sino para dar espacio a cuantos más artistas, mejor. Pero si César, donde ahorita la Fundación César Manrique quiso, de hecho, la Casa de las Cúpulas, que se hizo también atentando con aquella colada por parte de la Fundación, que tiene también sentencia de derribo, su origen es la idea de César de crear en ese espacio pues un lugar, residencia, para que viniesen artistas contemporáneos o en formación, pues precisamente para abrir, ¿no?, o el Museo Internacional de Arte Contemporáneo. ¿Quién lo ideó sino César? Para que viniesen muchos artistas. César sacaría a gorrazos, como sacó Jesús, sí, del templo, a los fariseos, ¿no?, del templo, sí, por usurpar en su nombre su mensaje y su legado de la manera que lo están haciendo. No, pues además yo creo, como cualquier ser humano, que Lanzarote no se murió con César. Lanzarote tiene que seguir viva, tiene que seguir caminando. Bueno, y afortunadamente viva está, a pesar de ellos, que le debemos muchísimo a César, por supuesto. La deuda con César es eterna, pero de ahí a que no haya espacio para más cultura ni arte que el que decida, en este caso, el Partido Socialista, y quien le da indicaciones, que todos sabemos también quiénes son, ¿no? Sí, a nadie se le esconde hoy en día. Por cierto, tengo un audio de ese hombre que parece que es responsable de los centros de arte y cultura de turismo, que parece ser que es el genio, el que da las órdenes, el que inventa los nuevos planes de recuperación de estos centros de arte y cultura. Vamos a escuchar. ¿Lo tienes preparado? ¿Lo quieres pinchar? Menos muchas veces es más. Si conseguimos que 20 turistas paguen 50 euros por entrar a Timanfaya, por entrar a Jameos y tengan una experiencia distinta, es muchísimo mejor, ¿vale?, que 60 te paguen 10 euros. Para que te hagas una idea, le trasladamos esta idea a los turoperadores desde hace 2 meses, que íbamos a crear un bono premium en el que la visita sería totalmente diferente y que se pagaría muchísimo más. ¿Y sabes cuál fue la respuesta, Jaime? Que están encantados. Bueno, pues ese es el genio que hoy dirige los centros de arte y cultura y turismo de Lanzarote. Antonio, es que no sé si reírme o llorar, ¿no? Y si no fuera por la crisis del COVID, seguramente las colas en Timanfaya ya no llegarían a
al aparcamiento de los camellos, sino al mismísimo pueblo de Uga, de turistas con su familia, con 50 euros cada uno en el bolsillo para pagar 200 euros y visitar Timanfaya. Es que de verdad, ciertamente hay cosas que se responden por sí solas. Este es solo un ejemplo de lo que antes se decía acerca de... pero mire, la culpa de verdad, no pongamos los focos en Benjamín. O sea, Benjamín, a fin de cuentas, no es sino un comisario que ejecuta las órdenes que se le dan. El responsable de todo esto es la presidenta, Loli Corujo, y es la única que puede poner remedio. Puede, ¿no?, que algunas de las ocurrencias sean de él también. Ajá. Se lo digo porque realmente es que no da para más. Sí, no, lo tengo que decir así en términos coloquiales, con todo el respeto que seguramente pueda ser muy bueno, ¿no?, en algunos otros ámbitos profesionales, pero mire, zapatero a su zapato. Nosotros pusimos al frente de los centros a un profesional seleccionado entre muchísima gente con formación, con preparación, y nosotros podemos entender que no se gozase de la confianza del nuevo gobierno y hubiesen buscado a otra persona. Lo hicieron, pero claro, lo tuvieron que cesar también, o dimitió, por los problemas que tenía, ¿no?, su familia, de deuda justamente con los centros turísticos, que si alguien cree que nos hemos olvidado está muy equivocado, por cierto, de esa deuda. Y le han sustituido con un remedio muchísimo peor que la enfermedad, de verdad. Ninguno de los dos creíamos que podía, uno por falta de preparación y otro por intereses personales confrontados con los de los centros turísticos y por lo tanto del interés general. Pero puestos a elegir, mejor hubieran dejado el que estaba, sin ningún género de duda. Al menos Juan Félix Eugenio, si tenía formación, tiene formación en económica y sabe lo que es una cuenta de resultados y una diferencia entre ingresos y gastos. El que ha nombrado doña Loli Corujo no sabe ni esto. Oye, por cierto, Coalición denunció hace unos días, recuerdo, la existencia de una casa de brujas en el Cabildo en tiempo del COVID-19. Yo recuerdo cuando a usted lo señalaban por este tipo de situación. Bueno, a mí no es que me señalaron. Ellos, de hecho, tardaron como 8 o 9 meses en entrar en un gobierno, después de acompañar a Podemos y compañía, que hoy es un apéndice colaborador del gobierno. Voy a terminar por echar de menos a Carlos Meca, fíjese usted lo que le digo, ¿no? Sí. Porque cesamos a una persona que había sido nombrada utilizando el mismo sistema que los que hoy ya ahora ha cesado la presidenta Loli Corujo, que son más de una docena ya, es decir, la voluntad política de hacerlo. El jefe de la oficina del Plan Insular no hizo ninguna oposición, ningún concurso de méritos para hacerlo. El presidente entonces le otorgó esa confianza, yo se la retiré, por razones que ahora no vienen al caso, y es verdad que no lo motivamos porque entendimos que bastaba la voluntad política para nombrarle o cesarle, que es lo que ha hecho Loli Corujo en estos momentos. No con uno, sino con una docena, pero aquí no pasa nada. Ocurre que aquel trabajador denunció en los tribunales y como no estaba motivado más que en lo que le acaba de decir, el tribunal entendió que no procedía y hubo que restituirle en su puesto de trabajo, como supongo que si cae en el mismo tribunal pasaría si lo denunciasen estos 12 trabajadores cesados. Y lo que es peor, poniéndolos en la picota a ellos, especialmente un medio de comunicación que, por cierto, no ha rectificado, se lo hemos requerido, no lo han hecho y va a tener sus consecuencias, porque se llegó a decir que nosotros habíamos admitido en la nota de prensa en la que denunciábamos esta casa de brujas, que le cesaban porque venían a contarnos esos profesionales independientes, porque salvo dos, ninguno tuvo ningún vínculo jamás con la organización política a la que yo pertenezco, que le cesaban porque nos venían con los cuentos de las conversaciones que ellos tenían con la presidenta. Eso lo publicó un medio de comunicación poniéndolo en nuestra boca y no han rectificado. Contra quien se está atentando, de verdad, con esto y muchas más decisiones, me consta que así es un malestar en el Cabildo, es contra los trabajadores. O sea, la dignidad de los trabajadores del Cabildo hoy sí está realmente por los suelos a base de terror, de vendetas y de casas de brujas. Eso es lo que está pasando en la institución, lamentablemente,
Pero el miedo hace que la gente calle, ¿no? En fin, yo creo que quien pierde es Lanzarote porque todavía no sabemos en muchos de los casos tampoco. Oiga, si el barco se está hundiendo y usted me suspende o manda a galera al maquinista, al achicador, al engrasador, al patrón, pues dígame quién los va a sustituir, ¿no? Porque si no, este barco se va irremediablemente a pique, ¿no? Pues algo de eso es lo que yo creo que va a pasar, ¿no? Por cierto, Coalición Canaria se congratula de que el alcalde de Aría por fin reconozca la urgencia y validez del convenio de la Cueva de los Verdes. Bueno, veo que está haciéndome usted un tercer grado de toda la actualidad, claro, es verdad, como hablamos tan poco de las últimas 3 semanas aproximadamente, pues así es, mire, los ciudadanos de Aría, lo dije el otro día, y empiezo por aquí, deben saber que el empecinamiento del actual alcalde de Aría, con la complicidad de la presidenta, la fanfarronería de que iba a exigir desde diciembre el pago de la sentencia y los 20 millones, etcétera, etcétera, y el nuevo convenio y todos los engaños. Ahora le explicaré por qué al pueblo de Aría y a la opinión pública. La realidad es que lo que ha supuesto para Aría, para sus vecinos, es que en el 2019 no recibió ni un céntimo de euro, ni de la sentencia, ni del convenio de la Cueva de los Verdes, como sí recibió en los años 18, lo recibió en el 18 los derechos del 17 y en el 19 los derechos del 18. Pero en el 19 ni un céntimo de euro, porque rechazó los 600.000 euros de subvención que estaban en los presupuestos del 2019. El pasado viernes aprobaban en pleno la liquidación de los presupuestos del 19 y voilà el informe de intervención que dice que el informe, que el convenio, que estaban estudiando para cerrar el procedimiento judicial, es verdad que estuvo en tela de juicio, pero determinada su validez y su ejecutividad en el año 2018, lo reclaman, fíjese usted, el cumplimiento al Cabildo del mismo. Alfredo lo reconocerá o no, pero eso está escrito como falta en el 19 la subvención del Cabildo. Ni lo uno ni lo otro. ¿Por qué? Porque es un convenio. Digo, ¿por qué no lo han anulado? Ni han hecho otros. Porque es un convenio válido que además, para anularlo, atentaría contra los intereses del Cabildo, porque el Cabildo pudo ganar aquel pleito. Había un recurso ante el TCJ. Y como llegamos a un acuerdo, renunciamos a la posibilidad de ganarlo en virtud de ese acuerdo y se crearía una situación de indefensión a la primera institución. Son acuerdos plenarios y las intervenciones les han obligado a este postureo político de Alfredo y Lole, les han obligado. En un lado han dicho lo que le acabo de decir, reclame usted al Cabildo este convenio que es válido y que está aprobado, y deje de perder dinero para los municipios de Aría. Y a la presidenta del Cabildo, Loli Corujo, no lo puedo confirmar, pero lo aventuro con toda probabilidad, como ya pasó en el 19, que lo que han presentado hoy a los medios de comunicación, usted tiene una presentación, no sé si tiene los presupuestos, pero al menos tiene la presentación. Dudo que eso esté, con seguridad no están en la presentación, pero en las entrañas del presupuesto me juego lo que sea a que el convenio, el único válido y el que existe, el que aprobó el Pleno de Aría y el Pleno del Cabildo de Lanzarote, están reflejados en los presupuestos del 2020 porque la interventora no hubiera permitido una cosa distinta. Están obligados a hacerlo y no le queda más remedio que, si me permite la expresión, le ruego no me titule esto en las redes sociales, comérselo con papas. Es decir, aceptar que no han estado sino en una actitud de postureo y de engaño, ¿no? Ya para finalizar nos queda prácticamente 3 preguntitas nada más. Coalición Canaria propuso al Cabildo que se retomara pues la red de servicios de ocio y tiempo libre para evitar la marginalidad infantil en los barrios de la capital, de la ciudad de Recife. Sí, bueno, esto sería un tema muy largo de explicar, pero fue una historia muy, muy bonita. Ella venía trabajando en un colectivo, La Vida Suaina, haciendo un trabajo extraordinario, ¿no? También Argana Viva ha hecho actividades interesantes, pero nosotros, en nuestra última etapa, es verdad que un poco tarde, además no es una competencia del Cabildo, decidimos emprender
la red que pretende y desarrolló un montón de actividades. Ahí se incardinó, por ejemplo, el proyecto de barrios orquestados, cofinanciado desde Cultura y desde los centros turísticos, que atendía 100 y pico niños y un montón de padres. Es verdad que esta no es una iniciativa nuestra, es de un grupo de profesores de Gran Canaria que desarrollaron en los barrios, que ha tenido premios hasta en Nueva York, ¿no? Esto lo implantamos en la isla de Lanzarote con un éxito extraordinario y pusimos en marcha la red. La red es una red de servicios de ocio y tiempo libre, con talleres y múltiples actividades, que empezó a financiar también lo que ya venía siendo la vida suaina, que sigue trabajando, no sabemos ahora con qué apoyos, en aquel edificio moderno que adquirimos por 800.000 euros en Argana Alta. Hicieron múltiples talleres que llegaron a un montón de niños y padres, y tenía vocación de hacerse extensivo al resto de barrios de la ciudad. Lo llegamos a presentar antes de las elecciones, y también a algunas zonas residenciales de la isla de Lanzarote, con el objetivo fundamental de ¿qué? De evitar la marginalidad infantil, fundamentalmente, aunque no solo infantil, en los barrios y núcleos residenciales de la isla de Lanzarote, porque esa es otra de las prioridades, debiera serlo, ¿no? De cualquier gobierno y de cualquier ayuntamiento. Pero se lo han cargado, no sabemos. La nave está cerrada, el edificio está cerrado, los servicios se dejaron de prestar, los sociólogos y monitores expiraron sus contratos, y Argana sigue como antes, al menos con trabajo extraordinario que hace Irene y su equipo de la vida suaina, como antes le decía, y también con Argana Viva, que es una organización bastante activa, con Ana Balboa, que lo recordás, se llama la presidenta a la cabeza, y, en fin. Y claro que lo hemos pedido, y presentaremos una moción en el Cabildo de Lanzarote y en el Ayuntamiento de Arrecife al respecto, porque además, si antes era necesario, imagínese ahora, ¿no? ¿Sabe usted si el Cabildo, motivado por esta crisis, por esta pandemia sanitaria, si está realizando, pues yo qué sé, algún tipo de proyecto para la recuperación económica de los distintos sectores? No, los demás cabildos de Canarias sí lo leo todos los días en la prensa con mucha insana envidia, cuando veo cómo se habilitan pues 12 millones de euros, uno para los autónomos, 10, otro para las empresas culturales, por ejemplo, que se han suspendido todos en la isla. Pues bien, pues si suspende, ayúdeles de otra manera, como hacen otras instituciones. Al sector primario, el sector primario está acabando la entrevista y me gustaría que me hiciera una dentro de un par de semanas, porque nosotros hicimos bastantes cosas, menos quizás de las que debiéramos, pero creemos que están tan auténticas. Oportunidad en estos momentos, y además necesidad, y vamos a centrar muchos de nuestros esfuerzos en este campo, porque el Cabildo tampoco está, pero también se le espera, ¿no? No conocemos nada del Cabildo a día de hoy, más que la crisis sanitaria que está muy bien, pero afortunadamente ya llevamos no sé si varias semanas sin detectar ni siquiera un solo infectado. A lo mejor ya es momento de que el Cabildo empiece a pensar a las que sí son sus competencias, ¿no? Y empezar a ejecutar al menos alguna de ellas. Proyectos pocos van a poder hacer, lo explicábamos ayer, y supongo que es la última de sus preguntas, ¿no? Me refiero de obra, ¿no? Porque estamos hablando de pymes, hablamos de autónomos, hasta los taxistas han ayudado en otras islas, porque también son un servicio público, se les ha dado ayuda. Yo no conozco de ninguna ayuda del Cabildo, más allá de la emergencia social, es así, que las han dado, y de la creación de albergues, que también los han hecho, por cierto, escandalera que hubo ayer con las ONG, que mejor que el Cabildo se dedicara a coordinar la cooperación entre ellas y no a echarlas a pelear, como parece que está pasando, ¿no? Sí, señor. Y de la Cruz Roja, sí, señor. Que ambas son necesarias, pero en otros campos nada, absolutamente nada, de nada. Sí, anunciaron que tenían un plan de inversiones para la recuperación económica, y cuando les preguntamos, bien, ¿me puede hablar de alguna? ¿No? Bueno, sí, citaron dos que ya estaban previstas antes del COVID, que es rehabilitar obras de mantenimiento de algunos centros de mayores, que ya estaban previstas antes, pero ninguna otra. Y es verdad que muchas de las cosas que les dejamos no se van a poder hacer, y eso hasta lo aplaudiríamos. Mira, el proyecto de coalición, aquel proyecto que tiene financiación, pero hace falta este dinero. Pero mira, antes, perdona, Pedro, antes de pasar a la pregunta, que yo sé que estás esperando, me gustaría que hicieras una valorización de la gestión que ha realizado esta señora, la presidenta del Cabildo, María Dolores Corujo, si realmente
desde tu punto de vista, ha hecho algo por intentar mejorar nuestra isla de Lanzarote? Pues que de alguna forma ya ha contestado a todo eso. Yo nuevo no conozco nada, ni yo, ni usted, ni nadie. Si alguien es capaz de decirme una línea programática, ya no que ellos la hayan presentado, porque no lo han hecho. Han renunciado, al parecer, a presentar su programa de gobierno porque nunca lo han tenido más allá del acuerdo de intereses de las dos lideresas de ambas formaciones políticas en estos momentos. No conocemos ninguna otra. Es decir, empezamos a desgranar las acciones y actividades que nos presentan, vemos como todo es... Mire, yo no tengo ninguna visión mesiánica, ni de... Cuando se habla de delegados o de herencias, lo hacen otros. Yo nunca hablo del legado ni de las herencias. Yo soy de una familia muy humilde que no voy a heredar nada, ni pretendo dejar nada a nadie en herencia, y los legados tampoco me considero ningún líder que va a dejar ningún legado a la isla de Lanzarote. No. Yo hablo de la huella que ellos pretenden borrar. Ellos sí pretenden borrar la huella, toda huella del paso de SC y de Pedro Sanguinés por el Cabildo de Lanzarote, por las razones que les decía al principio, porque han visto los resultados electorales y les aterra que la gente no nos olvide y nos conciba como una alternativa, algo mejor que hubo y que ya no está, ¿no? Ese es el... Pero proyectos nuevos ninguno, de ninguna naturaleza, no hay proyecto de isla, ni mucho menos de ciudad. Bueno, según usted, el Cabildo, y esta es la pregunta que de alguna manera esperaba, ya tiene sobre la mesa el único plan de inversiones existente para la reactivación económica y el desarrollo del sistema primario. El único existente a día de hoy, desde luego que sí. Yo no digo que no se pueda hacer alguna obra nueva que sea fácilmente ejecutable, que no requiera de permisos, de patrimonio, del PIOL, de medio ambiente, de la natura, porque me consta que todo eso tarda muchos años en concebirse, en adjudicarse el proyecto primero, después la obra, después ejecutarla y finalmente inaugurarla, ponerla en servicio. Pueden tardar tantos años que a lo mejor nos llega el COVID-23 de aquí a allá. Lo que quiero decir con esto es que se tienen que centrar en aquello que es con recursos propios. De los 6 planes de cooperación municipal que hicimos en época de crisis, que quedan muchos por ejecutar, en priorizar cuáles entienden que son más fácilmente ejecutables para ayudar a la generación de empleo, porque esta gente, yo no sé si está pensando que vamos a vivir eternamente del subsidio, ¿no? Y que la emergencia social va a ser eterna. Hay que evitar la emergencia social y además que se prolongue, y eso se hace con empleo. Pues bien, que escojan algunos, que desechen otros, lo entenderemos, lo aplaudiremos, ahí sí, aunque sean proyectos de SC. ¿Por qué? Porque se puede, porque son recursos propios. Pero después hay otros que no son propios. Y entonces usted, los que tiene, los ejecuta o devuelve el dinero, aquellos que no son propios. ¿Cuáles no son propios? Pues los otros, los planes de cooperación son propios. Por ejemplo, hay 25 millones de euros. El EDUSI, la Estrategia para el Desarrollo Urbano Sostenible que presentaba ayer pecho hinchado el vicepresidente y la presidenta, los fondos, la mayor captación de fondos hasta entonces que había tenido el Cabildo de Europa, se consiguieron en el año 2016. Bien, han reformulado algunos de los proyectos, estupendo, no pasa nada. Usted no reconoce que es anterior, bien, tampoco pasa nada. Pero ejecútelo, cuanto antes, por favor. Y después están los 15 millones de euros de los parques eólicos, también conseguidos en nuestra etapa. Quedan 2 por hacer, háganse cuanto antes. Y después, y con esto termino, a ver si lo sintetizo, porque la entrevista ha sido muy larga, está en el ciclo integral de agua 38 millones de euros, de los cuales 22 ya están ingresados en las cuentas del consorcio, del Consejo o del Cabildo, salvo 2 que los tiene el gobierno de Canarias, que son para hacer las acometidas en la isla de la Graciosa. Perdón. Los está haciendo... Sí, dije bien. Esos 2 millones de euros los conserva el gobierno de Canarias, esos no los transfirió, como sí se transfirieron todos los demás, para hacer obras fundamentalmente en depuración y en saneamiento en la isla de Lanzarote con proyectos terminados. Por lo tanto, lo tienen en la mesa. Son fondos FEDER, casi todos, europeos, conseguidos en nuestra etapa. O se ejecutan o se devuelven. Por eso digo que el plan de recuperación económica lo tienen delante de la mesa. Ayer le preguntaban a la presidenta, en un medio de comunicación, y decía que no estaba en disposición de responderle en ese momento, que desconocía esos datos, esos informes, que cuando estudiase pues bien, pues ya lo sabía. Por eso la intentó ayudar, si además lo digo
sin hipocresía y falsa ironía. Es normal. Bueno, 9 meses después no es tan normal. 11, perdón. Pero es normal que cuando se llega no se controla. También es verdad que nadie quiso saber nunca nada, porque había muchos problemas. Ninguno de mis socios, ni el PSOE ni el PP, todos estos años quiso saber nada. Ni del consorcio ni del consejo. Del consorcio no, porque Inalsa estaba intervenida por la justicia, se debía un pastón tremendo, el Consejo Insular tenía 2 gatos, un montón de plantas desaladoras ilegales en la isla Lanzarote, etcétera. Pues bien, todos estos años hemos venido trabajando en la planificación estratégica, presentando proyectos y captando recursos en Europa desde el consorcio y desde el Consejo, y este es el resultado. Y como le digo, en algunos de los casos, el Consejo, por ejemplo, tiene 5 millones de euros de remanente, que desde que el gobierno diga se pueden usar, tiene 25 proyectos terminados para empezar a ejecutarse. O el más importante, la línea del norte de 5 millones de euros para abasto y riego, ambas cosas, que está pendiente de licitar igualmente. Y todo esto, además, tiene la bondad, le prometo que es lo último que digo, de que ataca directamente a lo que ha sido el gran freno para aquello en lo que ahora me voy a centrar. El desarrollo del sector primario, que es agua abundante, de calidad y barata. Barata ya es, la más barata de Canarias, gracias también a la incautación de Montaña Roja, fíjese usted, porque el canon que ellos nos pagan decidimos destinarlo a subvencionar el agua agrícola, que hoy cuesta la mitad que cuando llegué a la presidencia. Ya es barata, pero no es abundante, ni frecuente, ni en muchísimos casos de calidad, especialmente la regenerada. Y todo esto que le acabo de contar, los 38 millones, el 90% es para construir plantas depuradoras de última generación, instalaciones de saneamiento y bombeo. Es decir, para tener agua regenerada de máxima calidad que pueda ser utilizada en aquello en lo que se permite, en la agricultura. Y una isla como Lanzarote no puede, lo digo porque sé que hay un San Benito con las aguas regeneradas, pues hay que cambiarlo. ¿Cómo? Dándola de calidad. Dándola de calidad para cerrar el ciclo si queremos ser un destino realmente comprometido con el medio ambiente y sostenible, que cierre el ciclo del agua con el uso de las aguas regeneradas. La verdad es que la entrevista ha sido un poco larga, primero porque a nosotros nos gusta pues mantener bien informado a la audiencia, y más cuando es un político que lo podemos coger de siglo a siglo, ¿no? Como ocurre con usted. Segundo, yo le invito, perdón Antonio que le interrumpa, a desglosarla, porque nadie se va a tragar una entrevista de 45 minutos. No, tenemos la costumbre de todo, lo vamos desglosando por parte en aquellas informaciones que nos interesan. También porque nosotros dejamos hablar libremente al político, nosotros no tenemos entrevistas preconcebidas, ni nos dedicamos, ni recibimos órdenes de ningún partido. Es decir, el que interviene en los medios de información nuestros pueden decir libremente lo que le venga en gana y en el tiempo que ellos crean conveniente. Y eso ha pasado hoy con usted. Pues, don Pedro, si quieres añadir alguna cosita más. No, agradecerle la entrevista, la oportunidad, decir que doy fe de que eso es así, porque esa entrevista la concertamos cuando fue, esta mañana. Ajá. En la propia rueda de prensa, y para mí cualquier medio de comunicación, información que me permita exponer cuál es nuestro punto de vista sobre cuál es la situación y las posibles soluciones, bienvenida sea, porque no todos lo hacen. Sabrá usted que hay algunos que se dedican a atacar y a criticar muy duramente a quien le habla, y a mi organización política, sin darnos siquiera la más mínima oportunidad de defensa o de rebatir, ¿no? Ustedes sí lo hacen y yo se lo agradezco, conmigo y con cualquier formación política, ¿no? Ajá. Pues la verdad que muchísimas gracias por la entrevista de hoy, Pedro. Ya volveremos a hablar en otra ocasión, no sé cuándo podrá ser, pero yo me imagino que cuando volvamos a hablar tendremos también un mogollón de cosas para poder dar a conocer a la población. Seguro, seguro. Pues muchísimas gracias y buenas tardes. Nada, buenas tardes, un abrazo. Un abrazo. Pues nosotros seguimos, lógicamente, con nuestro programa. Ya prácticamente dentro de unos minutos volveremos a conectar, como todos los días,
con nuestro compañero que está en la zona norte, con Aureliano Montero. Pero la verdad es que la entrevista con Pedro Sanguinet ha estado muy bien, porque ha generado muchísima información. Ha sido una entrevista un poquito larga, que, como bien dice él, vamos a ver cómo la podemos desglosar por puntos y por preguntas, para que no sea cansina y para que sea efectiva de cara a obtener los titulares que todo medio persigue, ¿no? Y en ello lo vamos a intentar. Va a ser la primera vez que lo vamos a hacer con una entrevista, porque normalmente la publicamos toda juntita, pero en esta ocasión hay preguntas que me gustaría desglosar para que la gente pudiera saborearla, disfrutarla, porque es un personaje político que siempre deja un mogollón de titulares y que habla con toda la claridad que todo el mundo sabemos ya que lo hace. Pues este fue Pedro Sanguinet, agradecerle esta entrevista y nosotros vamos a escuchar un poquito de música. Yaiza hace pública una guía de buenas prácticas para el uso del espacio público. El documento contiene textos, planos y dibujos que simplifica su comprensión. Su alcalde, Óscar Noda, nos informa de lo que se pretende es tener una feliz convivencia entre comercios, clientes y viandantes, y que todos conozcamos y entendamos la adaptación de la normativa municipal a las restricciones actuales, apuntando unas recomendaciones que favorecen la movilidad peatonal. Bueno, con la guía lo que se pretende es orientar a los comercios, a los establecimientos, a los restaurantes, a las cafeterías, para a la hora de abrir dentro de este escalonamiento que se está llevando a cabo, pues con las medidas de seguridad que tanto marca la orden ministerial como incluso compaginado con nuestra normativa, nuestra propia normativa. Entonces aquí se marcan las distancias que tienen que haber entre mesas, si se quiere ocupar más para poder tener más aforo, ya que es a la mitad lo que se establece en la normativa, en la ley, poderla ocupar, y bueno, con los técnicos hemos venido para si hay alguna duda a efectos de normativa, de sanidad, de saneamiento, de las medidas sanitarias que tienen que tomar, pues tener esa conversación con ellos, esa orientación, y también pues decirles hasta qué medidas tienen que tomar para prevenir sobre todo contagios y que la gente esté en sus establecimientos de la mejor manera y de una forma segura para cumplir con esa desescalada y que no demos pasos hacia atrás sino hacia adelante, y un poco pues bueno, ya digo, orientándolos, y cualquier duda que tengan, además de la que se han visto aquí, tienen esa guía, y aparte tienen el contacto de los técnicos municipales para cualquier tipo de incidencia o de duda que pueda surgir en las siguientes fases incluso. El documento contiene textos, planos y dibujos que simplifica su comprensión. Es tan sencilla y práctica como informativa y didáctica, la cual nos indica el uso del espacio público por parte de terrazas y otros negocios en el estado actual de emergencia sanitaria. Sí, también incluye pues lo que son las medidas en cuanto al tránsito de las personas por las calles, en este caso calles concurridas como son las de Playa Blanca, como puede ser la peatonal de Limones. Se establecen 2 carriles direccionales para los peatones, el que vaya en una dirección pues irá por un lado, el que venga en la otra irá por el otro, y así evitamos aglomeraciones y evitamos que tengamos que, pues por así decirlo, chocarnos o estar de frente con otras personas. Aparte de la propia ocupación que ya tengan en esa zona, se marcan las limitaciones, y en la avenida Marítima se deja siempre un paso de 4 metros diáfanos para el tránsito peatonal, y sin contar con los mobiliarios urbanos, y desde luego se están haciendo entrega a los establecimientos, se les deja varios ejemplares para que el usuario que venga y lo pueda ojear, ver y llevárselo, y también están pues en redes sociales, en la web, de manera digital, para que cualquiera acceda y consulte en cualquier momento y en cualquier sitio. El alcalde Óscar Noda hace acto de presencia en diferentes locales del municipio de Yaiza, invitando a que se cumplan las normas y aclarando, junto a técnicos y personal cualificado del ayuntamiento, las posibles dudas que puedan tener los vecinos y vecinas del municipio. Es de destacar la importancia que tiene esta guía para los empresarios del lugar, como así lo justifican. Me parece una cosa muy buena anche esta guía informativa, porque así que podemos cuidar más las personas en lo que es este periodo de alarma, así tener las medidas más controladas y asegurarnos que podemos controlar todo esto en estos momentos difíciles. La verdad es que está muy bien, porque como tiene tantas fotografías, incluso para los extranjeros,
nosotros no tenemos por qué explicárselo porque está perfecto. Con el tema de la fotografía se ve muy bien que son las medidas que tienen que tomar. Y en cuanto a nosotros, hombre, hay muchos compañeros, hay otros restaurantes que todavía no saben qué es lo que tienen que hacer. Entonces, me parece correcto que haya venido el mismo ayuntamiento a entregárnosla para que nosotros sepamos qué tenemos que hacer y qué no tenemos que hacer, todo para que el coronavirus no se propague. Bueno, teniendo en cuenta el momento que está viviendo el país, me parece perfecto que se apliquen estas medidas de seguridad, sobre todo para poder paliar con la pandemia que nos está afectando en este momento en el país. Para mí me parece perfecto. De hecho, nosotros aquí hemos tomado medidas como trabajar con mascarilla, con guantes, tener productos para que las personas se desinfecten las manos al entrar y al salir. Ya tenemos ordenada una mampara a medida también para ponerla en el mostrador. Yo pienso que tomando estas medidas todos vamos a contribuir a que el país salga de la pandemia que estamos viviendo en este momento, que no es solamente en este país, sino que es a nivel mundial, pero si ayudamos todos un poquito creo que saldremos antes. También los viandantes y consumidores ven con optimismo dicha iniciativa. Muy bien, supongo, ¿no? Así todos sabemos lo que podemos y lo que no podemos hacer. Me parece muy bien que el Ayuntamiento de Yaiza haya tomado medidas en cuanto al COVID-19. Bueno, más que nada a los grandes empresarios, los pocos empresarios que hay en Playa Blanca, que son los que vivimos del turismo. Me declaro yo, mi familia delante de ellos, que es familia empresaria, con las opciones de abrir las terrazas un 50%, abrir el interior la semana que viene a partir de un 40%, siempre y cuando lleve una medida necesaria, como es el jabón, como son las mascarillas en sitios cerrados. Me parece una buena conducta siempre y cuando los viandantes, los consumidores de estas terrazas, pues respeten, ante nada. Hombre, supongo que si te dan un papelito que te explican ya medida a medida lo que puedes hacer, mejor que lo que van diciendo que todo el día cambian, ¿no? Que si puedes hacer esto, puedes hacer lo otro, con el papel, pues si te lo dicen más concreto, es mejor. Todo lo que sea informar sobre lo que hacemos es mejor. O lo que podemos hacer, vaya. Son muy correctas, a mí me parecen correctas. Lo que pasa que quizás económicamente no vaya a ir de la manera que tiene que ir, pero es que no se puede hacer de otra forma. No hay otra manera de hacerla. Tenemos que empezar poco a poco, tenemos que probar, ir viendo qué es lo que va funcionando y qué es lo que no va funcionando. Y si va bien, pues va bien, y si no, es un virus, esto es una guerra sin balas, no se puede hacer otra cosa. Guía de buenas prácticas para el uso del espacio público, disponible también en redes y en la web oficial del Ayuntamiento www.yaiza.es. Recibe más visitantes. Aviso a los jubilados, recién casados, enamorados, que es importante. Que ahora con la toma en tierra como en la mar, que lo están haciendo una horita antes. Será, porque ponemos el sol una horita antes. Será, porque nos gusta bailar una horita antes.
Bueno, pues parece ser que hoy hemos tenido un programa entretenido y además que va a dar mucho que hablar. Han surgido muchos titulares por parte de un entrevistado y otro y que realmente vamos a intentar aprovecharlo, ¿no? Pues ahora llega seguramente los titulares de nuestro compañero, que como todos los días pues interviene siempre a la misma hora. Pero hoy vamos a hacer también algo especial que algunos no se esperan. Pero bueno, buenas tardes, caballero. Aureliano Montero, ¿cómo anda usted? Ajú, Antonio, buenas tardes. Pues Montero, hoy hemos podido entrevistar a Marco Vergá y a don Pedro Sanguínez. Ha dejado titulares uno y otro por un tubo. Y que ya lo iremos desglosando y lo iremos dando a conocer a la población. ¿Y usted desde esa zona norte qué tiene para hoy? Hombre, poco te puedo decir. Ya ayer lo adelantamos explicando todo lo que era el rescate de Tecayuco con todos los inmigrantes, evidentemente. Y también sabíamos, desde que nos dio la información, cuando pedimos la información al principio de Merlán, nos decía ayer Isidoro, al mediodía, antes del programa, de este programa, nos decía, no, el problema es que no nos dejaron entrar en el puerto. Claro, tenían la boca sobre la oreja. Y anoche me daba todo la queja, por escrito, que por cierto, anoche fue la primera que lo publicó en Primicia, nada más llegar. Y creo que merece la pena que leamos lo que hoy ha sorprendido a mucha gente por esta presunta o no presunta guerra entre ONG. Ajá. Bueno, presunta guerra entre ONG no creada por las propias ONG. Es decir, este enfrentamiento sospecho que lo está originando alguna institución oficial interesada en que así sea, ¿no? Sí, efectivamente, lo que nos comentaban ayer allá fuera de micrófono era de que el Cabildo de Lanzarote el grupo de gobierno del Cabildo, para diferenciar, tiene mucho que ver con esta guerra interna o guerra civil entre ONG, efectivamente. Por ahí no estoy. Sí, ha habido una dejación, ha habido un pasotismo. Antes, no estoy a favor de ningún color político, y tú tampoco, evidentemente, pero la ONG tiene su parte de trabajo donde le dejen trabajar. Otra cosa es que llegue un nuevo grupo de gobierno y le ponga el brazo por encima a una ONG y al resto la dejan fuera. No solo las dejan fuera, sino que encima las marginan o ocurre lo que ocurrió ayer, que fue ya escandaloso. No, y por ejemplo, ya no solo con que no lo dejaron actuar en el puerto, sino que luego por la tarde hubo una reunión con todos los miembros de los distintos cuerpos de emergencia y seguridad para un poco crear el protocolo de asistencia con el motivo del COVID-19 y tampoco invitaron a Emerland, lo dejaron fuera. Sin embargo, la Cruz Roja estaba invitada e hizo acto de presencia en el mismo. Sí, volvemos a lo mismo. ¿Quién convocó esa reunión? Pues lógicamente tiene un nombre y me imagino que se llama doña María Dolores Corujo y su grupo de gobierno, lógicamente. Pues entonces si falta alguien, la culpa es del convocante, que es quien no lo llama. Entonces claramente hay una marginación, un desprecio hacia Merlán, que Merlán no nació ayer. Merlán nació hace ya 20 años. 20 años y además hace servicio que bajo ningún concepto, porque no tiene material para ello, hace el servicio que no tiene la propia Cruz Roja. Claro, pero hay una cuestión clara. Algunos me decían anoche, cuando publiqué la nota de prensa en la verdad, algunos me decían, oye, no, pero es que Merlán no tiene por qué haber ido. No, es que la historia no es así. Es que yo tengo que ir a la nota, no sé si tengo que leerla o tú ya la has leído, no sé, porque estoy un poco... No, sí, la puedes leer, sí. Porque el tema es que a Merlán la llamaron. La llamó la Policía Nacional y la llamó el propio consorcio de emergencia. Sí, señor. Porque si no la hubieran llamado, no iba. Pero me llaman, voy con todo el equipo, con todo montado, y después me dicen que no puedo entrar por orden de Cruz Roja, pues ya mosquea mucho, ¿eh? Pero vamos a ver, ¿cómo puede dar a la señora presidenta Tamara, o algo así creo que se llama, las órdenes a una policía? ¿Quién es ella para dar orden de quién debe entrar o no? Pero lo más grave es eso, que dentro de un estado de alarma, quien más competencia tiene y corta el bacalao es la Policía Nacional. Y la Policía Nacional le estaba diciendo a la Policía de Puerto que dejara pasar a Emerland y se negaron a las órdenes que le estaba dando pues la propia Policía Nacional
porque parece ser que por encima de esas órdenes estaba esta señorita que no sé ni quién es. Es decir, lo que tengo claro es que hay una guerra entre ONG, pero se han saltado a la torera una serie de obligaciones y más que nada esa cooperación que tiene que existir entre los cuerpos de emergencia, que parece ser que esta señora lo único que busca es colocarse medallas y aparte conservar determinados convenios que son millonarios, ¿no? Claro, es que esa es la cuestión, por ahí los tiros. Pero hay una cuestión también importante, no solo es que la Cruz Roja no tenga poder para decidir quién entra y quién no entra, sino quiénes son la autoridad portuaria para obedecer a una ONG. Sí, señor. Esa es otra cuestión, porque la autoridad portuaria no depende de Cruz Roja, depende, en caso del gobierno canario. Sí, señor. Pues es que ni la policía lo entendía. La policía, oiga, lo entraron porque siempre han colaborado, no lo dejaban entrar. No hay. En verdad está a 5 minutos del puerto. Fue la primera que llegó. Hablando claro. Llegaron con su ambulancia de soporte vital avanzado, con su médico, con su DUE y su técnico conductor. Otra ambulancia de soporte vital básico, con conductor y técnico sanitario. Y 3 vehículos con socorrista. Todo un despliegue inmenso. Oiga, pues no me llamen, yo voy con todo el equipo allí. Y encima, lo que es más grave, van con su mascarilla, con todo el equipo, que cuesta dinero conseguirlo. Ya lo abusamos para nada y tienen que desecharlo, lógicamente. Un desperdicio de material y de recursos. No, sí, y además que no es lo mismo que 2 ONG esté atendiendo a las 48 personas que llegaron que una sola, porque si tienes que prestar un servicio en el cual te va a pegar 6 horas o Dios sabe cuánto tiempo, con 2 ONG prestando servicio siempre se va a reducir el tiempo a la mitad y la actuación sería mucho más rápida. Sí, pero y tengas en cuenta que no se hablaba de 10, 12 o 15 inmigrantes, hablaban de 47 personas. Sí, señor. Mientras más ONG, más se distribuye el trabajo, lógicamente. Hombre, lógicamente. Es que encima, la misma fuente me decía anoche, oiga, es que el gobierno central le dio 32 millones para la inmigración. Pero sin embargo, a los inmigrantes se lo llevó la Policía Nacional porque ellos no se hacen cargo de ellos hasta dentro de 72 horas. Claro, entonces, claro. ¿Para qué tanta película? ¿Por qué? Hombre, es que 32 millones son 32 millones y ellos tienen que justificar. Y lo que no puede el gobierno central quedar en mar cuando tenemos ONG de aquí sobrada para poder elaborar esos servicios. Pero claro, si el cuelgue de medalla es dividido, ya la cosa tiene menos importancia. Entonces, como bien decía, y yo creo que dirán los responsables de Merlán, a mí lo que único me interesa es la humanidad. Vamos, claro, tratar de prestar un servicio a toda esa gente que llega del exterior. Yo medallas ni dinero, no estamos hablando de ellos, pero parece ser que otras ONG sí hablan de colgarse medallas y de conservar convenios millonarios, ¿no? Claro, son convenios que evidentemente hay que justificar, pero claro, si hay convenio y otra ONG que no tiene convenio quiere colaborar, oiga, no le quite la labor, porque como tú bien has dicho, todos juntos mejor. Todos juntos mejor. Claro. No, es así. Y es una pena que esto esté ocurriendo porque Emerlán lleva 20 años de servicio continuado, está realizando un trabajo bestial, impresionante, además en todas las áreas, como digo yo, tierra, mar y aire, y que no cesa. Es decir, a Emerlán, a los amarillos, los ve en todos los rincones de la isla realizando todo tipo de actividades, pero 100%, en cualquier tipo de faceta y área. Sin embargo, a los otros, a los blancos y rojos, como yo digo, se le ve en contadas ocasiones. Es decir, no hace, y eso se lo puedo certificar, y estoy tratando de conseguir un resumen de las actividades que realiza Cruz Roja y de las actividades que está haciendo Emerlán para que vea la diferencia bestial. No hace ni el 10% de las actividades que hace Emerlán en nuestra isla. Emerlán es un grupo social muy allegado al pueblo, muy querido además por el pueblo, porque abre sus puertas a cualquier tipo de persona y empresa. Y ellos están siempre ahí, en fiesta, en cualquier problema social que haya, en accidente por tierra, mar y aire, y no se le está reconociendo esa importancia que tiene y que los lanzaroteños sí se lo reconocen, no se lo están reconociendo en una institución tan importante como es el Cabildo Insular de Lanzarote, que de alguna manera lo tiene marginado, ¿no? Pero sin embargo el consejero hoy, Marco Vergá, reconocía
públicamente de que Merlán hace una gran labor y que como él no estuvo presente en la reunión de ayer, no entendía por qué no estuvieron ellos en esa reunión. Sí, pero tú lo has dicho bien claro, hay una cuestión clara. Merlán es, digamos, en muchas ocasiones el partido feo, porque está en todos lados, se ve en todos lados, pero muchas veces lo hacen de forma voluntaria, sin convenio, y muchas veces se ha quedado esperando, con el tema de custodiar las playas, las cosas, etcétera, que el ayuntamiento de uno eche un cabo. Pero claro, muchas veces he encontrado una cuestión. Cuando cambia el grupo de gobierno y entra determinado color político, adiós a Merlán, o adiós a la vigilancia de las playas, y vuelve otra vez a empezar de cero, casi mendigando un trabajo, que es un trabajo casi mayormente desinteresado. Claro, obviamente del color político de quien conviene la institución de turno, y en este caso le tocó por el Cabildo, pero no olvide una cosa, y lo dije al principio, fue la Policía Nacional quien a las 11 de la mañana llamó a Merlán, pero también lo llamó el Consorcio de Emergencias, que, no olvidemos, también depende del Cabildo. Sí, el pero... Cabildo lo llamó a través del Consorcio de Emergencias porque luego no le dejan entrar con todo el equipo en la propia puerta del recinto portuario. Es que es imposible. E insisto en la cuestión, la autoridad portuaria solamente obedece órdenes del responsable de puerto en Lanzarote en última instancia, de más nadie. Claro, además, me extraña lo del consorcio, porque también el consorcio estuvo en el día de ayer por la tarde en esa reunión para elaborar el protocolo. Y estuvo también la Cruz Roja y estuvieron por los diferentes cuerpos militares, de policías y demás presentes. Quien único no estaba presente fue Merlán, que es la otra ONG que existe en nuestra isla y que sin embargo es la que más importancia tiene, pero que parece ser que alguien de forma interesada pues está intentando tapar la labor social que está haciendo este grupo. Pero yo no creo que la reunión de ayer tarde o ayer noche, no creo que la convocara Cruz Roja, evidentemente, creo que la convocó alguna autoridad política, que se olvidó o no es otra cuestión, pero más claro imposible. No sé, vamos a ver, esta reunión tiene un nombre, se llama María Dolores Corujo, que fue la que convocó a todos estos grupos, pues para entre todos elaborar ese protocolo por cuando venga un problema en los vuelos o en los puertos, pues intentar resolverlo y estar de alguna manera trabajando conjuntamente para intentar resolver cualquier cosa que pueda surgir. Pero parece ser que se le olvidó a esta señora de que existe un cuerpo aquí, un grupo de emergencia que es bastante efectivo, que está haciendo una terrible y una gran labor social, y parece ser que se le olvidó de que existe el Merlán. Yo no sé si es que se le olvidó o que algún responsable del consorcio también se le olvidó de que el Merlán está ahí. Realizando una gran labor social por toda la isla de Lanzarote. Lo que es lamentable, o sería lamentable, que determinadas instituciones o determinados cargos políticos tengan, digamos, ONG favorito. Eso sería el colmo de los colmos. Una situación como la que estamos pasando ahora en el caso concreto de Lanzarote. Por eso, ahí están muy molestos, repito, muy molestos, tú lo sabes, los compañeros de Merlán, muy cabreados, pero a la vez muy molestos, y decía textualmente, nuestro personal se encuentra todavía en shock, puesto que a la incredulidad que aún tienen se suma que todo el equipo de protección usado tiene que desecharse sin ni siquiera haber sido usado. Y esto es un coste que nos cuesta Dios y ayuda a sobrellevar. Han llevado una queja formal a la autoridad sanitaria, pero claro, esto es papel mojado. Sí, eso es. Y además, hoy en día ya todos los responsables políticos, porque yo me he ido a Las Torres a intentar denunciar el tema para que tuvieran claro qué es lo que ha ocurrido. No hacía falta que ellos se lo dieran, ellos ya conocían el problema que había surgido y lo lamentaban, pero yo estoy seguro de que mañana vuelve a ocurrir lo mismo, porque las directrices de ciertos partidos y personajes políticos no es otra, sino que de alguna manera intentar destacar a una ONG determinada mientras intentan hundir la otra. Pero desde luego, ni yo a nivel particular lo voy a permitir, ni creo que el pueblo de Lanzarote permita de que esto ocurra con Merlán. Sería muy lamentable que haya que soportar desgracias humanas, no en el caso ya del COVID-19 ni de los migrantes, sino en cualquier circunstancia, bien sea en las playas o cualquier persona ahogada, accidentes, porque
por esta disputa interna entre ONG propiciada por determinados cargos políticos, cuesten vida humana, porque alguien tendría que pagarlo y no serán los miembros de la ONG, ¿viste? Hombre, yo creo que no. Es decir, y yo lo que no entiendo realmente es por qué este tipo de tendencia hacia una determinada ONG, más cuando esta no tiene ningún tipo de problema, porque el gobierno central y otros gobiernos y ayuntamientos se vacían los bolsillos para intentar ayudarla, a pesar de que es, por lo menos aquí en Lanzarote, la que menos labor social hace, y eso se lo voy a demostrar. Se lo voy a demostrar con resultados y la labor que otros grupos están realizando en nuestra isla de Lanzarote. Claro, la Cruz Roja, ¿qué problema económico va a tener si tiene los bolsillos más que saneados? Es decir, quien realmente tiene que estar trabajando como desgraciadito para poder tener y poder funcionar y realizar su trabajo son grupos como lo de Merlán, que sin embargo son los que más trabajan en nuestra isla, y lo digo y lo repito. Pero alguien se ha empeñado en politizarlos. Es ponerle el San Benito político. Depende de quién sea. Y eso, claro, de gente con todo el mismo color político es el que los demoniza, te hace sospechar. Vuelvo a insistir, autoridad portuaria, ¿bajo qué color político se encuentra? Hombre, está claro. Es decir, es una cadena donde aparece la rosa por todos los lados. Con mucha espina, ¿eh? Sí, la verdad que en esta ocasión con muchas espinas, demasiadas espinas. Es decir, yo creo que estas pican y hacen daño, pero yo creo que va a haber alguien que, como hacen los jardineros, termine acabando con esas espinas. Que sea pronto y no a costa de vida humana, ¿eh? Espero que no, porque nuestras playas necesitan realmente, están cubiertas, porque todos los años siempre cae alguna imagen en esa zona de Pamara y por ahí, y yo creo que deben estar cubiertos, pero ya no solo las playas, sino que en verdad la ves tú en cualquier fiesta, ellos están ahí dando el callo, cuando ocurre cualquier cosita en el mar, están ahí dando el callo, en la carretera o en lo que quiera que sea. Son gente que trabaja, se desvive por la labor social que están haciendo, y además porque les gusta. Ellos no buscan protagonismo, buscan nada más que actividades para poder colaborar con la sociedad y con nuestro pueblo. Y yo creo que se merece todo el respaldo del mundo, todo el empuje del mundo, y que los organismos, los distintos organismos oficiales de nuestra isla le preste toda la atención del mundo, no solo la atención, sino también la ayuda económica que precisa. Sería conveniente que lo que ocurrió ayer, que no es lo único, pero sí lo más escandaloso, se ha puesto en conocimiento con pelos y señales ante el diputado común, ante el defensor del pueblo. ¿Por qué? Porque la posible resolución podría valer como evidencia ante cualquier posible desgracia que ocurra en el futuro. Sí, señor, y además tiene que quedar certificada y justificada. Además, no, ya ha quedado, porque ya todos los medios prácticamente se han hecho eco de lo que ha ocurrido. Yo creo que de aquí en adelante algunos políticos o políticas se guardarán de que se vuelva a repetir este tipo de actuaciones, o por lo menos eso espero yo. No quiero creer que se pueda volver a repetir. Bueno, tú sabes muy bien que determinados políticos o políticas suelen tropezar siempre con la piedra. Sí, y yo creo que esta, por mucho que se rompa la cabeza, va a seguir hacia adelante, es decir, porque es cabezudita, no termina de aprender por mucho que uno intente enseñarla, ¿eh? Bueno, pues ahí está el tema, ahí está la denuncia, ahí está todo a corrido, y como tú has dicho, esperemos que se tome nota de ello, aunque me temo, como tú has dicho, que la cabezonería vuelva otra vez a volver a repetir la historia, y espero que no sea con peores consecuencias que ayer. Pues la verdad que sí. ¿Alguna cosita más, Montero? Sí, una última cuestión, es un aviso. Hoy el consejero de Seguridad del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, ha informado en comisión parlamentaria que desde que comenzó la llamada crisis del coronavirus, que han detectado 8 casos positivos de inmigrantes de pateras COVID-19. Desde que comenzó la llegada de pateras en este confinamiento, 8 casos han detectado positivos de COVID-19. Solamente es una señal de alarma por lo que pueda seguir ocurriendo. No, sí, porque además siguen entrando de una manera increíble las pateras por todas las islas. Y nos toca, como siempre, a las que más cercanos estamos, es decir, Las Palmas, Portaventura, Lanzarote, que nos estamos tragando toda esta inmigración que está llegando del exterior y que no deja de ser
un riesgo. No sé de qué manera se puede frenar. Y bueno, esto de ya me va a costar de que algunos me pongan a cargo pollo y me vuelvan a llamar xenófobo y racista, pero sí está claro de que algún tipo de medida se tiene que tomar porque es un riesgo que nos llega del exterior y que se tiene que valorar y tomar algún tipo de medida. Recordemos que hace 2 semanas llegó una patera, o bueno, fue descubierta en Playa Quemada, y 3 presuntos menores aparecieron el día siguiente en Playa Blanca. O la semana pasada, otra patera también apareció en Caleta de Caballo, y otros 3 presuntos menores aparecieron en los alrededores. 3 no vienen solo en cada patera. Hombre, tengo claro que no fueron 3. Han sido 10 veces más. Igual multiplica el 3 por 10, que son 30. ¿Y quién lo controló? Claro, no, yo de una vez por todas, porque aquí este pueblo no es tonto, se tiene que saber qué personas están ahí para recibir a esta gente que nos llega del exterior. Porque tengo claro que aquí hay personas que saben por el punto que va a entrar y que la van a recoger para luego hacerla desaparecer. Eso está más que claro. Y es por ahí por donde tendrían que comenzar a investigar las autoridades en nuestra isla. Porque no es la primera vez que algún grupo de mafiosos, además hasta asistente social te puedo decir, no quiero recordar lo que ocurrió hace un año atrás, donde un poco controlaba esta gente que llegaba y encima hasta lo distribuía por nuestra isla y se le escondía hasta las propias autoridades cuando se escapaban el hecho, y hasta los engañaba hasta con la vestimenta que llevaban, ¿no? Entonces son estas cositas, hay que investigarlas y aclararlas y tratar de evitar de que siga surgiendo, ¿no? Porque el problema lo tenemos ahí. Ahora nos ha llegado 48 personas de fuera. Yo espero que de alguna manera en estos 14 días como mínimo lo tengan controlado y ninguno se escape. Pues no digo que estaremos porque no creo nada, pero estaremos pendientes. Pues eso, pues Montero, hasta el martes, que volveremos a escucharnos y hablar de estos temas. Hasta el martes, se corran quiere, Ajul. Hasta el martes. Y nosotros, pues ya nos queda prácticamente 6 minutitos, y como yo decía, también vamos a tener la ocasión de hacer algo especial en el día de hoy. Tengo a mi compañero, como siempre, todas las tardes en el control, en la parte técnica de este programa, que es Fernando Díaz, más conocido por Nandi, que de vez en cuando este hombre pues hace sus pinitos, graba sus publicidades, le pone la voz a determinados temas, pero nunca ha intervenido en un programa abierto y directo como este, ¿no? Y coge el micrófono por ahí, Nandi, que vamos a hablar un ratito. Conecta. Él me dice desde el otro lado que no, pero siempre, que no, ¿cómo que no? Dígame usted. ¿No ves? Buenas tardes. Ya se la acabo de escuchar por primera vez la voz a través de este. Mira que llevo tiempo trabajando con él, no solo en este programa, sino en la Pretanda Tórica, en el magazine de Lanzarote y ahora en este contigo. Pues quería eso, que escuchara un poco la voz, porque de vez en cuando él podría intervenir y dar paso a alguna cosita. ¿A usted le gusta hablar por los micrófonos o no? Pues no es lo mío, señor Leal, no es lo mío. Sin embargo, yo lo veo a usted como graba sus cuñitas y hace sus pinitos, ¿no? En ese aspecto he hecho un esfuerzo bastante grande, porque tampoco era lo mío, fíjate. Pero mira que con qué facilidad está hablando usted ahora mismo con él. Yo disfruto escuchándolo usted. No, a mí también me gustaría disfrutar escuchando a otros, ¿no? Pues la verdad que te tengo que decir que por lo menos lo que yo he escuchado de publicidades y otras cositas que suele preparar está bien. Además, que puede de vez en cuando algún apartado de nuestro programa empezar a utilizar ese micrófono que tiene enfrente, ¿no? No lo sé. No lo sé, porque Leal, esto de la radio ha sido una cosa espontánea desde hace muy poco tiempo. Y la verdad es que estoy aprendiendo.
Déjame un poquito más de tiempo y luego lo iremos viendo. Pues poquito a poco se va aprendiendo las cosas, pero para aprender las cosas se tiene que ir practicando como lo estás haciendo ahora. Pues mira, no vendría de más que en el día de hoy, nos queda 3 minutos, pues despida usted el programa hasta el próximo martes. En tus manos te lo dejo. En este programa hay un director y el director es el señor Antonio Leal. Se lo dejo en sus manos. No, en tus manos dejo y despide, caballero, este programa. No, que le digo a usted que usted es el director. Esto, señor, me ha dejado aquí, me ha hecho una encerrona. Bueno, pues ya el tiempo se ha cumplido. Desearles a ustedes un feliz fin de semana. Y nada, se despide el programa contigo, Antonio Leal, y un servidor, Fernando Díaz. Pues hasta el próximo martes. Tranquilo, no te tropezones, tranquilo, que caben montones. Quítate el abrigo, quítate los guantes, vamos a la playa una horita antes. Quítate el abrigo, quítate los guantes, vamos a la playa una horita antes. Aviso a los jubilados recién casados, enamorados, gente importante, que son las Islas Canarias por su belleza, la que recibe más visitantes. Aviso a los jubilados recién casados, enamorados, gente importante, que ahora con la toma en tierra como en la mar, que lo están haciendo una horita antes. Nace un nuevo programa de radio contigo. Sintonízanos. En riguroso directo, en Radio Altajai 95.9 FM. Sin pelos en la lengua. Con Antonio Leal, Carlos Valiente y Aureliano Montero. Todos los martes, jueves y viernes, contigo.